En esta grabación vamos a analizar o vamos a revisar la unidad de aprendizaje 3, definición de la atención al cliente y fidelización en pequeños negocios y microempresas o microempresas. Para empezar, vamos a recordar el concepto de comunicación, ¿vale? Es fundamental el concepto de comunicación en la atención al cliente. Aquí vemos un esquema muy sencillo, emisor, receptor, y dentro de lo que es el mensaje, pues código, canal y mensaje. Y la importancia sustantiva del feedback. En esta unidad de aprendizaje, en toda esta presentación que vamos a ver a continuación, la comunicación va a estar muy presente. Y el esquema de comunicación lo vamos a analizar desde varios puntos de vista. De hecho, vamos a empezar con la comunicación verbal. ¿Cómo tiene que ser el mensaje que lanzamos a nuestro cliente? Bueno, pues el mensaje tiene que ser claro, breve, cercano y cortés. Y esto debe producirse tanto en la comunicación masiva, digamos, cuando emitimos un mensaje que va a ser recibido por públicos masivos, como cuando lanzamos mensajes directos a personas concretas, es decir, en la atención presencial. Aquí estamos hablando del mensaje verbal o de la comunicación verbal desde un punto de vista amplio. Comunicación verbal es la que se produce persona a persona en una entrevista, por ejemplo, de ventas, pero también es comunicación verbal una presentación a un gran auditorio. Comunicaciones verbales también la que hay en una cuña publicitaria o la que hay en un spot publicitario, los mensajes que se emiten verbalmente. Comunicación verbal es la que hay en estos momentos en esta presentación. Lo que yo estoy haciendo es comunicación verbal. Y la comunicación tiene que ser, el mensaje tiene que transmitirse de esta manera: claro, breve, cercano, es decir, dirigido específicamente a la audiencia a la que nos estamos dirigiendo, y por supuesto cortés, utilizando pues las normas de cortesía y vocabulario adecuados en cada contexto. El objetivo de la comunicación es atender, reforzar y resumir, es decir, dar respuesta a las peticiones que nos está transmitiendo nuestra audiencia o nuestro cliente, reforzar nuestra condición de proveedor, es decir, reforzar el hecho de que estamos en una actitud positiva, estamos animando a nuestro cliente, le estamos de alguna manera dando la entrada a nuestra marca, nuestro establecimiento, nuestros productos, nuestros servicios y, por supuesto, a la hora de recibir el feedback, gestionar ese feedback, es decir, dar aclaraciones, detalles, que se produzcan acuerdos si lo que estamos es en una entrevista de venta, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, la comunicación verbal no podemos descuidar ninguna de estas posiciones o ninguna de estas tareas. Pero la comunicación con el cliente también puede llevarse a cabo de manera escrita. Entonces, ¿cómo tienen que ser las características del mensaje escrito? Pues igualmente tiene que ser breve y conciso. Incluso cuando nos dirigimos a un cliente por carta, por ejemplo, el mensaje escrito debe contener siempre lo estrictamente indispensable. Por supuesto, si estamos escribiendo una novela, no tiene nada que ver, pero si aquí estamos hablando de la comunicación en la atención al cliente, le estamos dando respuesta a una reclamación o le estamos dando respuesta a un pedido o nos ha pedido que le definamos las características de un producto. Todas estas comunicaciones, si se llevan a cabo por escrito, tienen que tener estas características. Ser breve y conciso, ser claro. Lógicamente, ser claro en el contenido, pero también ser claro en el medio de escritura que utilicemos. A lo mejor, si utilizamos una letra demasiado pequeña, aparte de no ser legal, en algunos casos, pues no es fácil de ver. Por lo tanto, no tiene claridad. Si utilizamos un tipo de letra que no es adecuado, sobre todo si utilizamos medios digitales de comunicación, pues hay tipos de letra, las letras pues góticas no tienen no tienen la claridad, porque tienen mucha floritura, porque son letras muy ornamentadas, pues nuestro cliente no lo va a percibir adecuadamente.
Fijaros que además, cuando hablamos del mensaje escrito, estamos hablando de cualquier mensaje escrito, no solo una carta, sino estamos hablando de un letrero, por ejemplo, o estamos hablando de los letreros que están dentro de la tienda que ayudan a moverse por una tienda, o estamos hablando de un cartel publicitario en el que va a haber un mensaje escrito. Los mensajes escritos tienen que tener estas características. Fundamental que sea eficaz, es decir, que lo que se transmita se entienda y se entienda con rapidez, de forma sin lugar a dudas. También tiene que ser un lenguaje escrito, tiene que ser natural y, por supuesto, tiene que ser cortés. Es verdad que en lenguaje publicitario a veces se utilizan recursos, y lo hemos visto en el tema anterior con el marketing de guerrilla, se utilizan recursos donde se rompe la cortesía para obtener un efecto, un impacto, para llamar la atención. Es verdad que tiene que quedar muy claro que ese es el objetivo de esa, digamos, aparente, entre comillas, falta de cortesía. Imaginad, por ejemplo, si el mensaje pues de una conocida cadena de establecimientos, en vez de ser yo no soy tonto, fuera no seas tonto. El sentido, a pesar de que es el mismo, la forma de transmitirlo, pues es diferente y podría considerarse descortés. Más cosas sobre la comunicación escrita. Importantísimo que el sentido del escrito quede claro. Aquí tenemos, por ejemplo, un mensaje que, bueno, podría mover a la risa si no fuera porque es una situación muy dramática. En el fondo, pues tenemos que tener cuidado con estas cosas. Aquí tenemos otro que sí, en este sí nos podemos reír, ¿vale? Liquidación niños por la otra puerta. Pues parece que es que se están liquidando niños en ese sitio. Bueno, estas cosas que pueden mover a la hilaridad o pueden dar risa cuando uno las ve con la frialdad de estarlas viendo en una presentación de diapositivas, pues tenemos que tener en cuenta que no deben darse estos malos entendidos, ¿vale? Entonces es importante. No voy a entrar aquí, pero es fundamental el control de la ortografía, ¿de acuerdo? Las reglas ortográficas están para algo y pueden dar lugar a malos entendidos si no se utilizan convenientemente. Otra forma de comunicación con los clientes, la comunicación telefónica. Me podréis decir que la comunicación telefónica en el fondo es una comunicación verbal, es cierto, pero ¿qué tiene de particular la comunicación telefónica? Bueno, la comunicación telefónica tiene de particular que es una comunicación bidireccional, es decir, estamos recibiendo feedback inmediato, pero no disponemos de los recursos de la comunicación no verbal que se da en la comunicación interpersonal presencial. Entonces, esto puede dar lugar o da lugar a que tengamos que prestar atención a otros factores. Por ejemplo, puede producirse una barrera que es específica de la comunicación telefónica, que son las interferencias, los problemas de cobertura, por ejemplo, este tipo de cosas, problemas en la línea, cortes intermitentes en la línea. Este tipo de cosas solo ocurren en la comunicación telefónica, lógicamente en la comunicación presencial pues no se dan. Podemos tener los otros problemas, las otras barreras de comunicación, pues ya pueden darse en cualquier contexto. Los problemas verbales del emisor o problemas auditivos. Como decía, no tenemos el soporte de algunos elementos del lenguaje no verbal, no vamos a ver la mirada de nuestro cliente no puede apreciar si lo que le estamos diciendo se lo estamos diciendo más sinceramente o menos, porque la mirada es un elemento esencial. Para la comunicación telefónica es necesaria mayor concentración, pese a lo que se pueda creer. Muchas veces, como pensamos que el interlocutor no nos está viendo, podemos hacer dos cosas a la vez. Bueno, con esto hay que tener mucho cuidado, porque se nota. Cuando alguien que está hablando con nosotros por teléfono no está a lo que tiene que estar, lo notamos. También hay que gestionar los silencios, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las claves de una buena comunicación telefónica? Pues la primera, responder rápidamente. Si suena el teléfono, hay que contestar inmediatamente. No interrumpir y no distraerse, fundamental. Prestar mucha atención, lo hemos dicho, hace falta mayor concentración. Prestemos atención a las principales ideas. Hay que demostrar interés. Fundamental dar feedback. Si no entendemos bien, pues preguntemos.
ofrecer ayuda, concretarnos en el tema que el cliente nos está planteando o nuestro interlocutor nos está planteando. Y, por supuesto, muy importante la despedida. La despedida en una comunicación telefónica tiene que cumplir un protocolo. Muchas veces las empresas tienen incluso protocolizado este aspecto. Normalmente, si estamos en una empresa y hemos recibido una llamada del cliente, deberemos esperar siempre a que el cliente cuelgue antes de colgar. La despedida debe dejar abierta la puerta a una comunicación posterior y debe transmitir de alguna manera que estamos contentos o estamos abiertos a recibir este tipo de comunicación. Hay muchas veces que tenemos la sensación cuando llamamos a una empresa que les molesta, la sensación de que les molesta que les llamemos por teléfono. Entonces, bueno, pues es importante dejar claro que eso no es así, independientemente de la realidad, de lo que sea. Hay que transmitir a nuestro interlocutor, a nuestro cliente, a nuestro usuario, que estamos abiertos y agradecemos sus llamadas. Un aspecto importantísimo de la comunicación escrita es el correo electrónico. No lo he puesto específicamente cuando hablaba de comunicación escrita porque quería, digamos, primero poner lo que son los métodos que consideramos tradicionales de comunicación y dejar los métodos más tecnológicos para el final. Es fundamental en el correo electrónico, que se ha convertido ya en un medio tradicional. El correo electrónico ya no es nueva tecnología, es vieja tecnología, ya no es nueva comunicación, es vieja comunicación, pero sin embargo, una buena parte de las personas que ocupamos puestos de trabajo en los que usamos el correo electrónico no hemos recibido nunca, o sea, no aprendimos en el colegio. En el colegio nos enseñaban a escribir, pero no nos enseñaban a escribir correos electrónicos. De hecho, incluso las personas jóvenes que están utilizando correos electrónicos en estos momentos, posiblemente en el colegio tampoco les han enseñado a utilizar correo electrónico. Entonces, es fundamental tener una serie de normas que se llaman de netiqueta, es decir, de etiqueta en la red, a la hora de escribir los correos electrónicos. Entonces, importantísimo, el nombre de usuario, ¿vale? Un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta con el correo electrónico es que nuestro nombre de usuario, el nombre de usuario que hemos elegido, es como nos va a conocer nuestro interlocutor. Es verdad que actualmente la mayoría de los gestores de correo electrónico nos permiten poner una máscara. Una cosa es la dirección de correo electrónico y otra cosa es la máscara que el cliente ve. Pero cuidado, no siempre los gestores de correo electrónico van a priorizar esa máscara. Muchas veces el cliente lo que va a ver es nuestra dirección de correo electrónico y lo que va a ver es que recibe un correo electrónico de el amo de las papas 17@gmail.com o @hotmail.com o lo que sea. Si estamos en un formato de comunicación profesional, cuidado con el nombre de usuario que utilicemos o la dirección de correo electrónico que utilicemos, porque nos va a definir. Lógicamente, si estamos en una empresa, probablemente tendremos una dirección de correo corporativa y entonces no será tan importante perdón, que hayamos elegido nosotros el nombre, será nuestro nombre y nuestro apellido. Pero muchas veces tenemos comunicaciones de índole profesional cuando mandamos un currículum, cuando hacemos una petición a una empresa y ahí utilizamos nuestro correo privado. Pues cuidado con el nombre que estamos utilizando porque nos define, nuestro nombre nos define. Existen diferentes servidores de correo electrónico, por ejemplo, Gmail, Outlook, etcétera, etcétera, pues cada uno de ellos con sus funcionalidades. La netiqueta, como decía, en la comunicación digital es fundamental. Por ejemplo, el no escribir un correo electrónico todo con mayúsculas. El poner asunto a los correos electrónicos. Es decir, cuando yo recibo un correo electrónico, yo quiero saber de qué me habla ese correo electrónico. Entonces, a veces incluso decido abrir o no un correo electrónico dependiendo de lo que ese correo electrónico dice que contiene. Entonces, siempre se debe poner asunto, siempre. Además, siempre debemos utilizar en las comunicaciones de correo electrónico las mismas reglas de cortesía que se utilizaba en las cartas. Tenemos que poner un encabezado, estimado señor, estimado Pepe, querido Juan. ¿Vale? Es fundamental dirigirnos a la persona a la que le vamos a enviar el mensaje. Cuando mandamos mensajes masivos deberíamos utilizar en un contexto, si vamos a mandar un mensaje masivo a 10 o 12 amigos, pues no pasa nada porque les pongamos hola.
Pero, sin embargo, si vamos a enviar un mensaje masivo a varias personas, deberemos utilizar los recursos que nos proporciona el correo electrónico para que a cada persona le llegue el correo personalizado. Entonces, por supuesto, la despedida igualmente. No vale poner simplemente nuestro nombre, Pepe. Hay que utilizar una fórmula de cortesía de despedida. Pues saludos cordiales, Pepe, quedamos a la espera de sus noticias, Pepe, dependiendo de cómo sea o cuál sea el objeto de la comunicación. Y finalmente, es importante también tener en cuenta la seguridad de los correos electrónicos. Tenemos que tener muy claro que no debemos enviar correos electrónicos a personas que no quieren recibirlos. La ley de protección de datos o el reglamento de protección de datos nos obliga a pedir consentimiento a las personas para enviarles correos electrónicos, consentimiento previo. Además, cuando enviamos un correo electrónico con una información, tenemos que tener claro a quién estamos incluyendo entre los destinatarios de ese correo electrónico. A veces ponemos en copia a personas que a lo mejor no deberían conocer el contenido de esa comunicación. Otro aspecto importante es tener claro que si ponemos, por ejemplo, personas en copia oculta, debemos tener muy claro que esas personas, primero, sepan que están en copia oculta, es decir, las personas que ponemos en copia oculta deberían ser personas de confianza o incluso personas a las que hemos advertido que van a recibir un correo para otra persona que no sabe, que no va a saber que esas personas lo van a recibir. Es decir, si yo mando un correo a mi jefe y pongo en copia a un compañero, por ejemplo, porque quiero que se entere, pues a ese compañero le tengo que decir, oye, ojo, que vas a recibir un correo y que te he puesto en copia oculta. No vayas a decirle al jefe que has recibido el correo, porque el jefe no sabe que esa persona ha recibido el correo. Entonces, estos son aspectos que tienen que ver con la privacidad. La seguridad tiene que ver no solo con la seguridad de acceso, que no escriban correos quienes no estén autorizados, sino también con la privacidad y con la confidencialidad de los contenidos. En estos dos aspectos, como veis, hay unos enlaces que en las diapositivas que tenéis en PDF podréis pinchar para ver sendos vídeos donde se explican aspectos relacionados con la etiqueta y con la seguridad. Bien, ya sabemos cómo algunas normas, algunas recomendaciones de la comunicación con los clientes. ¿Qué deben hacer las empresas? Pues las empresas deberían protocolizar cómo quieren que sus empleados, que su personal y que su organización se comunique con los clientes. A eso se le llama protocolos de atención al cliente. Es decir, las empresas que buscan la excelencia en la comunicación con los clientes, que de verdad están preocupadas en que sus clientes reciban un servicio excelente, tienen protocolos de comunicación con el cliente. Esos protocolos incluyen normas y recomendaciones de cómo atender a los clientes de forma presencial, de cómo deben ser las comunicaciones telefónicas o incluso de pues, unos formatos de, por ejemplo, correos electrónicos, unas normas de imagen de las comunicaciones escritas. Muchas veces las empresas generan pues, firmas corporativas, de manera que todos los empleados manden los correos y en la firma haya siempre pues, un mensaje concreto que incluya, por ejemplo, acceso a la web o a las redes. Entonces, este tipo de cosas son protocolos de atención al cliente. Ejemplos concretos o fórmulas de materializar estos protocolos de atención al cliente o de los que nutrirse son los códigos de buenas prácticas y los códigos deontológicos. Los códigos de buenas prácticas pueden ser códigos de buenas prácticas propios de la empresa o pueden ser códigos de buenas prácticas que proceden de organizaciones sectoriales, incluso a veces la propia administración pública genera códigos de buenas prácticas. ¿Esto qué es? La idea es coger tomar en consideración las cosas que están funcionando, o bien dentro de la empresa, o bien en el sector, o bien en otras empresas, y con ello
y utilizar esos códigos de buenas prácticas para inspirar los protocolos de atención al cliente. Es decir, el protocolo de atención al cliente, por así decir, es un protocolo propio de la empresa y se puede inspirar en códigos de buenas prácticas. Es verdad que empresas muy grandes a veces pueden generar códigos de buenas prácticas internos suyos. ¿Por qué? Imaginad un banco, un gran banco que tiene sucursales incluso en muchos países. Pues el banco, en un proceso de aprendizaje interno, puede identificar códigos de buenas prácticas que se han ido generando en sus diferentes sucursales de los diferentes países y con ello pues publicar para sus empleados, para sus gerentes, para sus mandos, un código de buenas prácticas que va, digamos, un poco más allá de lo que es un protocolo de atención al cliente. El código de buenas prácticas normalmente lo que hace es eso, recopilar cosas que ya se sabe que han funcionado. El protocolo de atención al cliente más bien lo que trata es de dar instrucciones de cómo se debe funcionar. Y finalmente, el código deontológico es, digamos, más amplio y, digamos, más externo a la empresa, aunque hay empresas que pueden tener códigos deontológicos internos. Un código deontológico no es otra cosa que una serie de normas de comportamiento ético. Pueden incluir también comportamiento formal, es decir, pues cómo debemos atender al cliente, cómo le debemos recibir, pero fundamentalmente lo que contiene un código deontológico son normas éticas y normalmente son normas éticas que van más allá de lo que son las normas legales. Los códigos deontológicos suelen formar parte de los códigos profesionales, es decir, pues existe un código deontológico de médicos, de abogados, los agentes comerciales tienen su propio código deontológico y aquí lo que vienen es normas de comportamiento. Yo trabajé en una empresa, en IBM, es una empresa, una multinacional americana, y firmábamos todos los años, todos los empleados, una especie de código deontológico. ¿Vale? Se llamaba las normas de comportamiento comercial, pero iban más allá de cuando hable con el cliente, diríjase por su nombre. Lo que incluían era un código ético. No se podía criticar a la competencia, no se podía tener concurrencia con los clientes, es decir, si yo como vendedora estaba negociando un contrato con un cliente y además ese cliente era proveedor de la empresa, nunca la persona que está negociando con una empresa como cliente puede negociar al mismo tiempo como proveedor. Este aspecto, por ejemplo, es muy singular, porque eso es muy normal en las empresas, y sobre todo en las empresas pequeñas. En las empresas pequeñas es muy frecuente que si yo le compro a una empresa la papelería y yo vendo mobiliario, pues le diga a mi cliente, oye, te compro el material de papelería, pero si me haces un pedido de muebles, o sea, si cuando tengas que comprar los muebles me compras los muebles, pues te puedo hacer un precio mejor. Esto, la realidad es que no es muy ético. O sea, si yo estoy vendiendo, estoy vendiendo. Y cuando compre, compraré. Y cuando compre, haré la mejor negociación posible. Pero es verdad que en empresas pequeñas, pues la posibilidad si quienes están negociando, por ejemplo, son los dueños, pues no hay conflicto de intereses. Los dueños de las empresas están negociando sus propios intereses. Mientras que si yo estoy en una empresa y soy una empleada y con quien estoy negociando es con otro empleado de la empresa, podría darse un conflicto de intereses, porque nuestros intereses como empleados en un momento dado podrían entrar en conflicto con los intereses de la empresa. Y podríamos intentar conseguir compromisos para los que no tenemos autorización. Entonces, con esto quiero llamar la atención sobre los códigos deontológicos. Los códigos deontológicos lo que procuran es entrar en aquello que, siendo legal, en un momento dado podría ser poco ético porque podría suponer la principal fuente de comportamientos poco éticos, que es el conflicto de intereses. Cuando los intereses de un empleado entran en conflicto con los intereses de la empresa a la que representa. Bien, por lo tanto, ¿cómo tiene que funcionar la empresa? En este caso, estamos en un curso de estamos en un curso de gestión de microempresas. Una pequeña empresa lo que debe tener es un protocolo de atención al cliente. ¿Y en qué se tiene que basar? Pues utilizar algunos de los códigos de buenas prácticas que puede haber en su sector o que puede haber en su
territorio geográfico, porque a veces, como ya digo, las administraciones públicas, las consejerías de comercio o en los ayuntamientos, las oficinas municipales que ayudan al comercio local pueden tener códigos de buenas prácticas que ayudan a generar un protocolo de atención al cliente. ¿Y qué es un servicio de atención al cliente? Muchas veces la atención al cliente se lleva a cabo por cualquier empleado de la empresa, pero es verdad que hay empresas que ponen en marcha servicios, un departamento que es específico para atender al cliente. Es decir, puede haber empresas que venden por internet, por ejemplo, no tienen vendedores en la calle, no tienen personal comercial y lo que tienen es un grupo de personas que reciben consultas de los clientes, incluso que en un momento dado pueden hacer operaciones comerciales. Si el cliente llama para consultar, pues he visto en la web este producto, me gustaría comprarlo, pero no, en la web no me deja hacer no sé qué. Bueno, pues la persona puede atender y coger pedidos, ¿de acuerdo? Entonces, estos servicios de atención al cliente tengan la finalidad que tengan, llevan a cabo el conjunto de actividades que las empresas hacen para mantener satisfecho al cliente. Es decir, el servicio de atención al cliente, que ya digo, puede ser un departamento o puede ser en genérico el servicio que se le proporciona a los clientes, pues lo que buscan es satisfacer las necesidades de los clientes con, pues, y necesitan unas técnicas y a su vez unos protocolos, por eso veíamos lo del protocolo de atención al cliente, es decir, estos servicios, también sus actividades y su labor debe estar protocolizada para que independientemente de con quién hable en la empresa, yo me encuentre unos criterios de nivel de servicio de atención al cliente pues homogéneos y que no ocurra pues que en las empresas a veces, dependiendo de con quién hables, pues te atienden bien o te atienden mal. No debería ser así. La empresa debe tener protocolizado sus mecanismos de atención al cliente de manera que independientemente de con quién hablen los clientes o los usuarios o los consumidores, se encuentren pues una atención homóloga, o sea, homologable. ¿Cómo deben ser estos servicios de atención al cliente? ¿Qué tipo de actitudes deben desarrollar? Pues fundamental comprender al cliente, transmitir al cliente que se esfuerzan en entender sus necesidades. Por supuesto, la cortesía, fundamental, en toda la comunicación. Deben tener capacidad de respuesta. Lo que no puede ser es que yo tenga un servicio de atención al cliente que siempre que llamo o siempre que los clientes llaman, tenga que derivar a otro departamento, a un responsable, a otra persona. Es decir, el propio servicio de atención al cliente debe tener capacidad de respuesta. Debe poder resolver un porcentaje significativo de las peticiones que reciba del cliente. A lo mejor no todas, a lo mejor hay un porcentaje pequeño que tienen que derivar o que tienen que decirle al cliente que espere porque tienen que hacer una consulta o que alguien les llamará más experto o que tienen que enviarle a alguien que les visite. Pero los servicios de atención al cliente deberían ser capaces, las personas que atienden a los clientes deben ser capaces de resolver pues, un porcentaje superior al 80% de las peticiones que estos les hagan. Debemos tener herramientas de comunicación que sean capaces de atender las peticiones, es decir, no podemos tener un teléfono que esté siempre comunicando, un correo electrónico que nunca se responde, un correo electrónico que cuando yo envío mi mensaje reciba que el buzón está lleno y no se puede recibir el mensaje. Es decir, debe haber sistemas de comunicación, canales de comunicación con la suficiente capacidad para recibir las peticiones que hacen los clientes. Debe ser un servicio fiable y creíble. Si alguien que está, o sea, si una persona que está atendiendo a los clientes le dice a un cliente que va a hacer algo, pues que sea fiable, es decir, que de verdad lo haga. Es fundamental cumplir los compromisos y pues cumplir las promesas. ¿Qué ventajas tiene un correcto servicio de atención al cliente? Es decir, tener un servicio de atención al cliente y además
que este funcione de forma eficaz y eficiente? Pues que nuestra gestión comercial será más eficaz y será más eficiente. Es decir, conseguiremos vender más, conseguiremos vender mejor, las incidencias que tengan los clientes las resolveremos de manera más certera y al final el objetivo que buscamos, que es tener clientes más satisfechos, lo conseguiremos, pues como digo, de manera más eficaz y de manera más eficiente. Es decir, con un servicio de atención al cliente que cumple todos los requisitos que hemos definido en esta diapositiva, la atención a las reclamaciones, por ejemplo, que las veremos después, o la resolución de incidencias que tienen que ver con si el cliente pregunta por los plazos de entrega o por precios, etcétera, lo contestaremos de forma más eficiente. Si yo necesito 3 días para darle al cliente una respuesta sobre un precio, pues a lo mejor en esos 3 días el cliente llama a otra empresa y compra en otra empresa. Por lo tanto, la eficiencia, que tiene que ver con los plazos y con las formas, el porcentaje de veces que soy capaz de resolver un problema, una duda a un cliente, pues va a redundar en lo que buscan las empresas, que es vender más. ¿Y cómo hacemos esto? Es decir, ¿qué tipo de incidencias o qué tipo de funciones tiene que desarrollar un servicio de atención al cliente? Pues puede tener varios. Uno puede ser la recepción de pedidos, puede ser simplemente la recepción de información o puede ser simplemente la atención de incidencias. Es decir, a veces un servicio de atención al cliente solo está para atender reclamaciones y problemas. Pero lo normal y un servicio de atención al cliente bien montado debería ser capaz de desarrollar estas 3 funciones en todo momento. Es decir, recibir pedidos, proporcionar a los clientes información y atender las incidencias que se produzcan. En tanto que un servicio de atención al cliente es más capaz de desarrollar estas funciones, se podrán conseguir mejores resultados. Bien, dicho esto, pasamos a una segunda parte, que es, ya tenemos de alguna manera, imaginemos que esto fuera una secuencia, la empresa ya tiene decididos sus productos, sus campañas de comunicación, ya tenemos montado un servicio de atención al cliente y tenemos nuestro protocolo, tanto si tenemos una tienda como si tenemos una web, si vendemos por una web o vendemos telefónicamente, da igual. Digamos que nuestro sistema de atender los pedidos de los clientes ya lo tenemos montado y ahora empezamos a recibir pues peticiones de venta y estamos vendiendo. Ahora bien, normalmente en las aspiraciones de las empresas y en el mundo competitivo en el que nos movemos, pues no nos podemos conformar con lo que se llama la venta orgánica. Yo hablo a la tienda y que los clientes que vendan. Y vendo a quienes entren en la tienda. O yo tengo una web y vendo a los que se conecten a la web. O hago visitas, llego, le ofrezco al cliente mi producto y a los que me digan que sí les vendo y a los que me digan que no, no les vendo. Y además, ¿eso cómo lo hago? Pues voy recorriendo una calle, cada día recorro una calle y voy entrando. A ver, es una forma de vender, pero no debería conformarse. Es decir, una empresa no debería conformarse con eso. No debería conformarse con que le compren quienes deciden comprar. La empresa debería tener una actitud proactiva. Lógicamente, en lo que llamamos venta industrial, que es vender a otras empresas, es decir, yo soy una empresa que vende a otras empresas y además la forma que tengo de vender a otras empresas es visitarlas. Ahí estamos teniendo una actitud proactiva. Ahí sí es verdad que por la forma de vender, es decir, por la forma de comercializar que tiene la empresa, es poco probable que perdamos ventas simplemente por no haberlas atendido. Si hacemos una buena gestión, que ya vimos incluso en el tema anterior, hicimos un ejercicio de cómo organizar las ventas para llegar a esos clientes y a los no clientes. Entonces, sin embargo, si tenemos una tienda o tenemos una web o tenemos un medio pasivo de venta, pues necesitamos hacer otras cosas. Lo fundamental, el gran reto que tienen cada vez más las empresas para competir en el mercado, identificar las necesidades y los intereses de los clientes. ¿Para qué?
para poder llegar a los primero para poder llegar a los clientes que de verdad les va a interesar nuestro producto y saberlo de antemano. Y no solo eso, para que cuando lleguemos a ese cliente que previsiblemente es un cliente potencial de nuestro producto o servicio, tengamos la información necesaria para que el proceso de venta sea lo más eficiente posible. Es decir, para tocar desde el primer momento la tecla que nos puede hacer que ese cliente compre. ¿Vale? Entonces, ¿qué maneras tenemos de conocer los intereses de los clientes? Vale, a la hora de identificar lo que está pasando en el mercado, podemos hacerlo con un enfoque económico, es decir, analizamos el mercado con un enfoque económico. ¿Y qué nos encontramos? Pues que existen múltiples ofertas, es decir, no estamos solos en el mercado. Las necesidades de los clientes son limitadas. Desafortunadamente, en estos momentos se produce más de lo que los mercados que reciben la oferta pueden absorber. Obviamente no se producen más lavadoras de las que el mundo necesita. Lo que pasa es que sí se producen más lavadoras de los que las personas que compran lavadoras pueden comprar. Quiero que esto se entienda. Ya sabemos que hay muchas personas que no pueden comprarse una lavadora. Eso no quiere decir que no la necesiten. Pero lo que sí es verdad es que sobre todo en el primer mundo, que es en el que nosotros nos encontramos, se producen más lavadoras de las que pueden comprar las personas capaces de comprar lavadoras e interesadas en comprar lavadoras. Por lo tanto, las personas podrán elegir a quién le compran la lavadora que van a comprar. Los recursos económicos son limitados. Las personas no pueden comprar todas las lavadoras que le gustarían. A lo mejor una persona que tiene una casa de 3 plantas, pues para no tener que estar subiendo escaleras y bajando, le gustaría tener 3 lavadoras. Pero las personas no pueden permitirse el lujo de tener, o sea, la mayoría de las personas no pueden permitirse el lujo de comprar 3 lavadoras. Y no solo eso, las empresas no pueden permitirse el lujo de pagar a sus empleados si no venden todas las lavadoras que tienen que vender, si no venden un número determinado de lavadoras. Es decir, en la economía, la economía de hecho es la ciencia que permite gestionar los recursos limitados. Es decir, es la ciencia que estudia la gestión del reparto de los recursos, porque los recursos son limitados. Ya sabemos que hay recursos ilimitados, como por ejemplo, pues, la materia oscura en el universo, que también es limitada porque no es infinita, pero bueno, que a los efectos de la que necesitamos nosotros en nuestro día a día nos sobra, pero esa todavía no está a nuestro alcance. Entonces, los recursos son limitados. Y el consumidor busca en el producto obtener una satisfacción. Esa satisfacción a esa satisfacción se llega pues, por el uso del producto, si son productos que se usan, por la posesión del producto, si simplemente es una posesión, etcétera, etcétera. Otro enfoque a la hora de analizar el mercado es el enfoque psicológico. El enfoque psicológico, ¿qué nos dice? Que los deseos se basan en la pertenencia a grupos sociales. Es decir, yo pertenezco a un grupo social con el que me identifico y en ese grupo social hay ciertas cosas que debemos tener, usar, hacer. Y eso da lugar a mis hábitos de consumo. Las percepciones personales influyen en la decisión de compra. Es decir, el enfoque psicológico lo que dice es que a veces no voy a comprar lo que es más funcional para mí, sino lo que es más bonito o lo que me permite estar más a gusto o lo que me permite estar más satisfecho conmigo mismo. Imaginemos una situación y siguiendo con el ejemplo de la lavadora. Por ejemplo, yo podría comprar una lavadora de 8 kilos para lavar 8 kilos de ropa y una lavadora para lavar 4 kilos de ropa. Utilizar una lavadora en la que solo caben 4 kilos de ropa me obliga a lo mejor a poner más lavadoras al día, pero comprar una lavadora que me permite poner 8 kilos de ropa, es verdad que es más caro, pero como tengo que poner menos lavadoras, voy a gastar menos agua y voy a gastar menos detergente. Y yo que tengo y si yo pertenezco a un grupo, al grupo de personas que nos interesa conservar el medio ambiente, pues mi decisión de compra se basará en criterios de ese tipo. ¿De acuerdo? No influirá tanto el precio como aspectos relacionados con la conservación del medio ambiente. Y a lo mejor optaré por una lavadora
A lo mejor no puedo comprar una lavadora de 8 kilos porque no me puedo permitir el lujo de hacer una lavadora a la semana, porque si no, 3 días a la semana voy desnudo. Pero a lo mejor lo que sí hago es elegir una lavadora que tiene un precio superior porque es menos agresiva con el medio ambiente, ¿vale? Tiene una etiqueta de eficiencia energética superior que otra que puede ser más barata, pero que como yo pertenezco a un grupo, al grupo de personas que nos interesa o que estamos dispuestos a apostar por la conservación del medio ambiente, bueno, pues tomo la decisión de compra. ¿Lo vemos? Entonces, el comportamiento, como digo, se basa en diferentes variables, no solo las económicas. Y finalmente, tenemos un enfoque motivacional. Cuando analizamos el mercado desde un punto de vista de enfoque motivacional, lo que descubrimos es que una necesidad insatisfecha provoca que las personas se movilicen para satisfacerla. A veces eso implica la compra de un producto, la utilización de un servicio, etc. Entonces, las acciones de compra están encaminadas a satisfacer esa necesidad. Y las necesidades se jerarquizan según la pirámide de Maslow, que seguramente ya habéis visto en este curso y que además tenéis descrita en los apuntes, ¿vale? La pirámide de Maslow lo que trata de explicar es que no todas las necesidades que tenemos las personas les damos la misma importancia. No le damos la misma importancia a la necesidad de comer que a la necesidad de vestirnos, que a la necesidad de ir al cine. Esto es un poco... y que de alguna manera, si yo tengo asegurado mi alimentación diaria, pues me podré plantear ir al cine. Pero si no tengo asegurada mi alimentación diaria, pues probablemente no me plantee ir al cine. Bien. Comentaremos el tema de la pirámide de Maslow porque, bueno, hay en el primer mundo y con la eclosión de la sociedad de consumo, pues de alguna manera las motivaciones han cambiado. Es decir, hay personas que están dispuestas a comer menos, hombre, evidentemente no a morirse de hambre, pero a lo mejor a renunciar a determinadas, digamos, placeres gastronómicos a cambio de ir al cine. Es decir, hay personas que prefieren gastarse el dinero en ir al cine que a lo mejor en comer paté. ¿Vale? Bueno, pues este tipo de cosas tienen que ver con el enfoque motivacional. Al final, ¿qué queremos conseguir con todos estos análisis? Pues lo que queremos conseguir es identificar a nuestro cliente. ¿Dónde está nuestro cliente? ¿Quién es? ¿Quién es mi cliente tipo? ¿Qué hacen los clientes a la hora de tomar sus decisiones de compra? Bueno, pues las decisiones de compra, el proceso de compra se lleva a cabo siempre con esta secuencia. Primero, el cliente reconoce un problema. Lo veremos, lo vimos cuando hablamos del buyer persona. El buyer persona tiene un pain, es decir, un dolor, hay algo que necesita. Hombre, obviamente todos necesitamos comer. Buscamos información, es decir, nos informamos de dónde podemos conseguir lo que satisface ese problema, lo que resuelve ese problema o satisface esa necesidad. Evaluamos las alternativas, esto es importante porque antes muchas veces le preguntaba a mi cuñado, oye, tengo que pintar la casa, recomiéndame un pintor. O el pintor era el pintor que vivía en nuestro barrio. Ahora cada vez más las personas buscan alternativas. Se toma la decisión de compra y a raíz de esa decisión de compra la persona decide si ha sido una buena decisión o no ha sido una buena decisión. ¿Eso qué quiere decir? Que su próxima compra en el proceso de evaluación va a tomar en consideración estos resultados. ¿Las empresas dónde deben estar? Fijaros, las empresas deben estar en estos momentos en todo el proceso. Una empresa que quiera competir en el mercado y ser líder de su mercado debe estar en todo el proceso. Es decir, en el momento del reconocimiento del problema, la empresa debe estar. Muchas veces oímos decir, y lo comentamos, es que las empresas nos crean necesidades. La realidad es que las empresas no crean necesidades, pero hay empresas líderes, que son capaces de anticipar necesidades que muchas veces el mercado todavía no ha identificado o solamente unas pocas personas del mercado han identificado. Entonces, pues, por ejemplo,
La necesidad del correo electrónico, cuando surgió Google, ya estaba. El correo electrónico ya existía, o cuando surgió Microsoft con su Hotmail, ¿vale? Ya, la necesidad de comunicación digital ya existía, las personas, Internet ya estaba, y las personas estaban empezando a comunicarse de alguna manera, pues con los medios tradicionales que existían en ese momento. ¿Qué ocurre? Llega alguien, nos pone encima de la mesa un reconocimiento de problema, nos dice, tienes un problema, necesitas comunicarte con la gente y resulta que tienes una herramienta para hacerlo. Entonces, este reconocimiento del problema, que es lo que ha dado lugar a que muchas veces pensemos que se nos crean necesidades, no es tal. Nosotros la necesidad ya la teníamos, ya necesitábamos comunicarnos con las personas. Y de pronto tenemos un instrumento en la mano que es un teléfono que se conecta a Internet. Y entonces llega alguien y dice, oye, en vez de utilizar la conexión a Internet para hacer búsquedas en Wikipedia o búsquedas en Google, como además necesitas comunicarte con la gente y te cuesta dinero, tú tienes una necesidad de comunicarte con la gente y, hombre, también tienes la necesidad de ahorrar. Si yo te proporciono una herramienta que te permite comunicarte con otras personas y que no te cueste dinero, ¿te interesaría? Y ahí surge el WhatsApp. ¿Por qué? Porque cuando surge WhatsApp, comunicarse telefónicamente, es decir, mediante llamada telefónica, pues era mucho más caro que comunicarse por WhatsApp. ¿Qué ocurre? ¿Eso qué ha hecho? Pues eso obligó a los operadores telefónicos a ofrecer a sus clientes tarifas planas en las que te decía, por un dinero te ofrezco la llamada telefónica y el acceso a Internet, porque si no, la gente va a dejar de pagar por llamar por teléfono. ¿Entendemos entonces lo que es el reconocimiento del problema? El reconocimiento del problema que hace el cliente, lo que tenemos que hacer las empresas es estar ahí y adelantarnos lo más posible a que el cliente se dé cuenta de que tiene el problema. Cuanto más pronto sean capaces las empresas de reconocer el problema de sus clientes, mayor probabilidad hay de que en esa búsqueda de información me encuentren y que en ese proceso de evaluación de alternativas yo esté ahí como una de las alternativas. Lo que no puede ser, o sea, lo que no puede ocurrir es que si en la evaluación de alternativas mi empresa no está, no va a estar en la decisión de compra. ¿Vale? Y luego, otro aspecto que también es en un mercado altamente competitivo y gracias a las nuevas tecnologías las empresas han podido hacer con más facilidad, es estar en el proceso de evaluación de resultados. Es decir, antes los clientes, cuando tomaban una decisión de compra y analizaban esos resultados y decían, no, la verdad es que hay que reconocer que este producto es ajeroso, no lo vuelvo a comprar. Muchas veces la empresa no se enteraba. ¿Cuándo se enteraba? Cuando sus ventas caían dramáticamente. Ahora las empresas pueden enterarse mucho más pronto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un producto en el mercado y tengo una página en Facebook, pues a lo mejor resulta que hay, no todos los clientes, pero algunos clientes que lo han encontrado asqueroso, ponen un tweet o ponen un mensaje en mi página de Facebook o me mandan un mensaje a la página web porque es fácil. Antes no tenían forma de hacerlo. Antes las empresas no tenían abiertos canales de comunicación. Y por eso incido en lo que decía antes. Por eso es tan importante tener abiertos canales de comunicación, porque nos interesa saber lo que nuestros clientes o potenciales clientes están haciendo en cada uno de estos pasos. Y esto da lugar a lo que se llama el viaje del cliente. Es decir, cuando nuestro cliente toma una evaluación, hace este proceso de compra y además, una vez tomada la decisión de compra, sigue haciendo cosas, yo necesito saberlo. Y a esto es a lo que se le llama el Customer Journey Map o mapa del viaje del cliente. Es a lo que se llama el viaje del cliente. Yo debo analizar cómo es el proceso de decisión de compra o cómo es el proceso de utilización de mi servicio en las actividades del cliente. ¿Vale? Esto que tenéis aquí es el mapa del viaje del cliente, como veis es súper sencillo y de alguna manera lo que pretende representar es los diferentes puntos
de actividad del cliente. Fijaros, aquí está, por ejemplo, esto sería el Customer Journey Map de un restaurante. El cliente entra en el local, los camareros le atienden, hay una elección de mesa, el cliente ve la carta, elige los platos, come, pide el postre, se come el postre y paga. Esto es, a ver, esta lista depende de cada negocio y cada negocio hace su lista. Entonces, ¿qué detectamos aquí? Pues las experiencias positivas y las experiencias negativas. Entrar al local es una experiencia positiva. Consideramos que es una experiencia positiva. ¿Por qué? Pues porque nos hemos preocupado de que nuestro local esté bonito, la entrada sea fácil. Imaginad que tuviéramos un local en un cuarto piso sin ascensor. Pues la entrada al local estaría en las experiencias negativas, porque llegar al local es complicado. Entonces, pues nosotros hacemos este análisis. La atención de los camareros, pues queremos que sea una experiencia positiva. El elegir mesa. ¿Por qué elegir mesa es una experiencia negativa? Pues porque a veces no tenemos mesas. Nuestro restaurante acepta reservas, en general tenemos un alto nivel de ocupación y resulta que el proceso de elección de mesa pues no es una experiencia positiva. O a lo mejor resulta que tenemos unas 5 mesas súper bonitas al lado de la ventana con unas vistas maravillosas y tenemos 10 mesas que no están al lado de la ventana y que no tienen unas vistas tan estupendas, con lo cual un porcentaje significativo de los clientes, concretamente el 33%, se va a tener que sentar en una mesa que no tiene vistas y eso puede hacer que sea una experiencia negativa. Y así sucesivamente. Esto es el mapa del viaje del cliente. ¿Para qué nos sirve el mapa del viaje del cliente y por qué hay estas señales que tenemos aquí? Porque de alguna manera nosotros podemos identificar aquellos puntos en los que podemos trabajar para que esa experiencia del cliente sea lo más positiva posible. Podemos, cuando hacemos el mapa, decidir que hay cosas que las tenemos controladas. Vale, estas 2 cosas están controladas. O estas 3 cosas. Cosas que no tenemos controladas y que tenemos que analizar y cosas que sabemos que van a ser negativas y a lo mejor de alguna manera no podemos evitarlas. Por ejemplo, lo de pagar, pues los clientes van a tener que pagar sí o sí, porque si no tenemos que cerrar el negocio, ¿vale? Entonces, de alguna manera, este ejercicio cada vez se está generalizando y yo me atrevo a decir que en estos momentos un pequeño negocio, hablando de pequeñas empresas que tienen una estructura pequeña, deben controlar de manera exhaustiva su Customer Journey Map, saber exactamente quién es su buyer persona y controlar cada uno de los pasos de la relación con el cliente. ¿Por qué? Porque somos pequeños, no tenemos excusa. Una empresa grande tiene la excusa de que como maneja enormes volúmenes, de alguna manera puede centrarse en aquellos clientes que le dan más servicio o en aquellas actividades que le producen un retorno más eficiente. ¿Por qué? Porque consiguen tener economías de escala. Sin embargo, un negocio pequeño muchas veces no puede llegar a esas economías de escala. Y no digamos ya si estamos empezando. O sea, si estamos empezando, esto es absolutamente crítico. Este tipo de estrategias forman parte de una metodología de trabajo que se llama Design Thinking, que se basa en un pensamiento basado en el diseño. Como veis, tiene que ver, pues eso, con dibujar, con utilizar el diseño, el dibujo, para representar las relaciones con los clientes. Bien, ya hemos visto, ya hemos identificado la parte de compra, las motivaciones de compra, el proceso de compra y cómo satisfacer ese proceso de compra o cómo estar en todo momento en el proceso de compra delante del cliente. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es estar en la parte de postventa, controlar qué es lo que pasa después. Ese comportamiento del cliente una vez que ha efectuado la compra. A eso se le llama el servicio postventa y en muchas empresas lo que hacen es montar de alguna manera unos protocolos también para llevar a cabo ese servicio postventa. Es muy rentable, está demostrado que es muy rentable y que esos esfuerzos que realiza la empresa posteriores a la venta y que lo que buscan es generar una compra repetida, es decir, lo que buscan es la fidelización de la que hablaremos después, son fundamentales y, como digo, son rentables.
¿Qué ventajas tienen? Pues se consigue satisfacción de los clientes, muchas veces obtenemos nuevos clientes por recomendación, obtenemos mejor conocimiento del mercado, es decir, si le preguntamos al cliente por qué ha comprado nuestro producto, esa información es valiosísima. Es más, si le preguntamos por qué ha comprado 3 unidades en vez de 5, o por qué no nos compra más, o por qué dejó de comprarnos, toda esa información es fundamental. Además, mejoraremos la imagen y seremos capaces de ajustar mejor nuestro producto o servicio a las necesidades del cliente. Una cosa muy importante es que muchos negocios pequeños creen que no pueden hacer actividad postventa porque no tienen recursos para ello. Ya veremos que la actividad postventa y sobre todo la medición de la satisfacción de los clientes es un proceso que necesita menos recursos de los que se cree, ¿vale? Y es altamente rentable. Es verdad que los servicios postventa están ahí también para resolver las reclamaciones y quejas de nuestros clientes, que es algo que no nos gusta atender y que no nos gusta tener de alguna manera. Bueno, pues no queda más remedio que resolverlas. Es fundamental. No podemos dejar sin atender una incidencia que tengamos con un cliente. Normalmente, cuando los clientes nos hacen llegar sus comentarios después de la compra o a veces antes de la compra, pueden ser una sugerencia, una queja o una reclamación. ¿Qué es una sugerencia? Es una propuesta de mejora que nos hace un cliente. Fundamental tener canales abiertos para recibir sugerencias. Una queja. Una queja es una declaración de insatisfacción que hace un cliente por algún producto o servicio. Normalmente, cuando recibimos una queja, consideramos queja algo que no tiene remedio. El cliente se queja porque tardamos en atenderle. Ya no tiene remedio, ya hemos tardado en atenderle. El cliente se puede quejar porque el horario que aparece en la página web es hasta las 7 de la tarde y él fue un día y a las 5 estábamos cerrados. Eso ya no tiene remedio. Eso son quejas. Sin embargo, ¿qué es una reclamación? Una reclamación es una declaración de insatisfacción del cliente, pero normalmente seguida de una petición. El cliente reclama algo. Normalmente nos pide que reparemos el daño que le hemos causado. Muchas veces, pues una reclamación se produce porque hemos cobrado mal y pretenden que reembolsemos parte del precio, porque el producto que nos ha comprado no cumple los requisitos que debería cumplir y nos piden una devolución, un producto nuevo, devolución del precio, etc. Es decir, la diferencia entre queja y reclamación está en las consecuencias de la queja. Si el cliente se queja y ya está, porque normalmente esto ocurre cuando la cosa no tiene remedio, pues lo consideramos una queja. Y consideramos una reclamación cuando el cliente nos pide una compensación. Es verdad que puede ocurrir que un cliente nos diga que el horario de la página web está mal porque pone que abrimos hasta las 8 de la noche, él fue a las 7 y estábamos cerrados y nos pide que le paguemos el taxi porque no pudo comprar. A ver, eso sería una reclamación. Luego ya veremos si nosotros tenemos por qué atender todas las reclamaciones que los clientes nos hagan. Pero si el cliente, además de quejarse por algo que no tiene remedio, nos pide que le demos una compensación, eso ya deja de ser una queja y es una reclamación. La normativa que aplica a las quejas y reclamaciones es esta normativa, ¿vale? La normativa de defensa de los consumidores, competencia desleal y ley del consumo de Canarias. Un aspecto que quiero hacer hincapié aquí, aunque no lo he mencionado, es que esto las reclamaciones y quejas, aquí las estamos enfocando desde el punto de vista de los consumidores. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo vendo a una empresa, cuando mi cliente es una empresa, ese cliente no es un consumidor. Y por lo tanto, toda la normativa de defensa de los consumidores, las hojas de reclamaciones, este tipo de cosas no afectan. Una empresa no puede rellenar una hoja de reclamaciones cuando compra a un proveedor, ni siquiera cuando es una persona física. Me explico. Imaginemos que yo tengo abierta una ferretería y tengo clientes que son empresas, clientes que son autónomos que me compran productos para su actividad profesional. Ese cliente no es un consumidor, porque me está comprando para ejercer una actividad profesional que a su vez va a tener un lucro para él. Entonces, esa persona no puede rellenar una hoja de reclamaciones. Eso no quiere decir que yo se la niegue. Esto también es muy importante.
Yo debo dar la hoja de reclamaciones a quien me la pida, sea quien sea, aunque no me haya comprado. Yo le debo dar una hoja de reclamaciones. Si un cliente pide una hoja de reclamaciones, se la tenemos que dar. Ahora bien, el trámite que va a llevar luego esa hoja de reclamaciones no es el mismo si el cliente es un consumidor que si no lo es, porque las propias oficinas de consumo van a rechazar aquellas peticiones que reciban de personas que no son consumidores. Y los profesionales que compran para su uso profesional no son consumidores. ¿Eso quiere decir que yo no tengo que atender las reclamaciones de esos clientes? Nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que el conducto normativo y la norma que tengo que aplicar para atenderlas es diferente. Pero esos clientes son clientes y en el mundo empresarial los clientes empresas deben ser atendidos con arreglo a la normativa del derecho de comercio, del Código de Comercio y de la legislación mercantil. Bien, el proceso de gestión de reclamaciones y quejas puede responder a digamos, a este esquema. El cliente reclama en un establecimiento, ¿se soluciona? Sí, pues ya está. ¿No se soluciona? Pues el cliente puede ir a una asociación de consumidores o puede ir a un organismo de protección del consumidor o puede ir directamente a los tribunales. Si va a los organismos de consumo, pues estos organismos de consumo toman una serie de acciones y normalmente se genera un expediente administrativo con una resolución determinada. La administración dice si el consumidor tiene derecho a lo que pide o no tiene derecho, tal. ¿Qué ocurre? Las resoluciones administrativas no son vinculantes para las empresas, ¿vale? Las resoluciones administrativas no son vinculantes, pero lo que sí puede haber es una sanción, porque hay determinadas conductas que sí son sancionables. ¿De acuerdo? Es decir, hay resoluciones administrativas que conllevan sanción y en ese caso la sanción hay que pagarla, o resoluciones administrativas que no conllevan sanción, que pueden llevar una recomendación y en ese caso la empresa puede hacer caso de la recomendación o no. Y por último, como decía, los consumidores pueden ir directamente a los tribunales de justicia o incluso, como aquí se indica, pueden ir a los tribunales de justicia después de haber buscado la vía administrativa. Aquí es importante tomar en consideración un aspecto y es que el Tribunal de Justicia puede tomar como prueba o como elemento de su propia toma de decisión la resolución administrativa. Es decir, si una administración de consumo me ha dicho como empresa que debería haber atendido la resolución de mi cliente consumidor, y yo decido no hacerle caso, puede ocurrir que si ese cliente con esa resolución se va al juez, el juez diga, oiga, la administración competente analizando los elementos que se le presentaron decidió que el cliente tenía razón y yo como juez le digo a usted, oiga, que el cliente tiene razón, porque normalmente las administraciones no se contradicen entre sí, ¿vale? No por corporativismo, sino simplemente porque si la administración ha considerado que la empresa debería haber hecho algo en función de la norma correspondiente, pues lo normal es que un juez decida lo mismo, porque la norma que va a analizar es la misma. Bien, ¿cuáles son las reclamaciones más comunes que nos hacen los clientes? Pues que un precio es excesivo, que el servicio es deficiente, que los factores técnicos, es decir, que el producto no hace lo que tenía que hacer o no cumple o no dura lo que tenía que durar, etcétera, etcétera. Vemos que esto tiene que ver también con la calidad. Y a veces los clientes se quejan de que han recibido una atención deficiente, que no cogemos el teléfono, que no respondimos a su reclamación en el tiempo adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que resolver las incidencias con rapidez. Es decir, la gestión de las reclamaciones debe estar también, formar parte de esos protocolos internos de atención al cliente. Es fundamental. Las empresas no deben esperar, si un cliente pone una hoja de reclamaciones, no deben esperar a que venga la administración de consumo a decirles lo que tienen que hacer. La empresa tiene que ser proactiva. Muchas veces los clientes, o sea, ¿por qué tiene que ser proactiva? Porque según atendemos las reclamaciones de los clientes, van a ser las opiniones de los clientes. Y ojo, antiguamente, hace 50 años, cuando un cliente estaba enfadado, pues salía con un vehículo y ponía un cartel en su coche diciendo esta empresa funciona mal.
cosa que además no podía hacer durante mucho tiempo porque se la podía acusar de dañar la imagen de atentado contra la imagen de la empresa. Pero ahora sencillamente se van a redes sociales y lo cuentan. Esto es fundamental, tengámoslo en cuenta. Ahora mismo un cliente insatisfecho tiene un altavoz enorme en redes sociales, ¿vale? Al final, el proceso de resolución de quejas y reclamaciones pues atiende a esta secuencia, ¿de acuerdo? Escuchar, agradecer y disculparse. Agradecer la queja, parece una tontería, pero es importante transmitir al cliente que tenemos una puerta abierta. Los clientes que se molestan en hacer una queja, en vez de irse, lo que nos están diciendo es, me gustaría seguir comprándote, pero tienes que tratarme mejor. Resolver la queja, la reclamación o lo que sea y luego verificar la satisfacción y, por supuesto, prevenir errores futuros. Es decir, si un cliente se queja porque el horario que aparece en Google no es el horario de la tienda, oye, entremos en Google y corrijámoslo, que no vuelva a ocurrir. Sería muy absurdo tener 3 quejas 3 meses seguidos por la misma cosa. Las reclamaciones y quejas tienen además una formalidad, es decir, un concepto formal en la normativa de consumo, que son las hojas de reclamaciones. Y aquí, insisto, ¿cómo funcionan las hojas de reclamaciones? Unas pequeñas recetas. No se puede negar la entrega de la hoja de reclamación y además la hoja de reclamación tiene que estar en el establecimiento público que tiene el cliente abierto. No puede decírsele al cliente, tiene que ir a nuestra oficina de atención al consumidor que está en no sé dónde. No, la hoja de reclamación tiene que estar en todos aquellos establecimientos abiertos al público. Es obligatorio y eso sí es una conducta sancionable. Si yo pido una hoja de reclamación en una tienda y no me la dan, puedo ir a buscar un policía que certifique que la tienda no tiene hojas de reclamaciones y eso directamente es sancionable. En estos momentos, si no me equivoco, la sanción mínima que impone la Administración de Consumo es de 500 euros, ¿vale? La mínima. Se tiene que entregar con los datos del establecimiento ya cumplimentados. Esto también es muy importante. O sea, nosotros como consumidores podemos aceptar lo que nos den, no tenemos ningún problema. Pero si en la hoja de reclamación no están rellenos los datos del establecimiento, eso también es una conducta sancionable. Es decir, si yo le doy a un cliente una hoja de reclamaciones donde no aparecen mis datos, el cliente la rellena, se lleva su copia y en esa copia no aparecen los datos y la presenta en la oficina del consumidor, me pueden sancionar por no haber dado al cliente la información, al cliente y a la administración, la información necesaria para saber quién está prestando el servicio o vendiendo el producto. Dentro de la cumplimentación de la hoja, el cliente la cumplimenta y el establecimiento tiene que firmar, tiene siempre que firmar. Ahora bien, el establecimiento no está obligado a poner sus alegaciones. No tiene por qué contestar nada. El establecimiento puede poner simplemente firmar y no poner nada o poner un comentario del tipo el establecimiento se reserva sus alegaciones a analizar el caso con detenimiento y ya está. O el establecimiento se reserva sus alegaciones cuando sean requeridas por la administración, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces un responsable de tienda enfadado, alguien que está ofendido porque el cliente le ha insultado, alguien que se siente molesto porque cree que el cliente está reclamando injustificadamente, etcétera, 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 puede poner en las alegaciones cosas que luego se vuelvan en contra de la empresa. Entonces, es muy importante. Yo aquí estoy hablando para empresarios, estoy hablando para personas que van a tener un negocio. Entonces, importantísimo, cuidado con esto. No pongamos, acordaos de lo que he dicho antes, si el cliente luego resulta que se va a un juez, el juez va a utilizar la información que nosotros mismos hemos puesto en la hoja de reclamaciones y se puede volver en nuestra cuenta. ¿De acuerdo? A veces, con toda la buena fe del mundo, el empleado que está en la tienda pone, el cliente tiene razón, se le ha ofrecido una compensación económica, pero no la ha aceptado. Pues el cliente tiene razón puede ser utilizado
pues para decir, oiga, usted ya reconoció que el cliente tenía razón. Y puede ocurrir que cuando luego se analiza el proceso, a lo mejor después de todo, el cliente no tenía razón. ¿De acuerdo? Al final, la entrega de las hojas de reclamaciones, pues la copia rosa se la queda el establecimiento para cuando, si viene una inspección de consumo, demostrar que está. La copia blanca, el cliente tiene que llevarla a la administración de consumo. Ojo, es el cliente el que la tiene que llevar. La empresa no está obligada a quedarse con la copia blanca para hacerla llegar a la administración de consumo. Y la copia verde que se la queda al consumidor usuario. ¿De acuerdo? Lo que sí tiene que hacer la empresa es actuar de buena fe y tiene que explicarle al cliente. Muchas veces el cliente no sabe cuál es el trámite de una hoja de reclamación. Aquí mi recomendación, habiendo sido responsable de un departamento de atención al cliente que recibía 2.000 incidencias al año, es que ayuda mucho en la resolución de reclamaciones y quejas que el establecimiento sea proactivo, que si el cliente pide la hoja de reclamaciones, el establecimiento la entregue. Y cuando el cliente pregunte qué tengo que hacer, porque a veces ocurre, el establecimiento de buena fe le explique, mire, tiene usted que rellenarla, tiene este espacio para escribir sus datos, lo mejor es que ponga usted la fecha y ponga los datos de la reclamación y nosotros nos quedaremos con la copia rosa y usted tiene que entregar la copia blanca en la oficina de consumidores. Hay clientes que pueden pensar que les están mintiendo, pero debemos actuar de buena fe. Esto lo pongo porque esta consulta me la hacen cada vez que doy un curso sobre temas de consumo. Entonces, bueno, esto lo paso muy rápidamente. ¿Qué pasa si el cliente quiere llevarse la hoja sin rellenar? Pues asegurarse de que los datos del establecimiento están bien cumplimentados. Si es posible, quedarse con la hoja roja. Si el cliente nos deja escribir en la reclamación, en la parte de abajo, el cliente retira la hoja sin cumplimentar, pero si el cliente no nos deja y ni siquiera nos da la hoja rosa, deberíamos hacer nosotros un documento que se quede donde tenemos el resto de hojas de reclamaciones, apuntando el número de la hoja de reclamación que el cliente se ha llevado sin cumplimentar. ¿Por qué? Las hojas están numeradas y si viene una inspección de consumo y falta una hoja, también esa conducta es sancionable. Podemos recibir una sanción por no tener todas las hojas. Entonces, si el cliente se ha llevado la hoja número 2528, pues simplemente en donde tengamos las hojas de reclamaciones guardadas, ponemos una nota donde dejamos en fecha tal, el cliente retira la hoja de reclamaciones sin cumplimentar y no nos deja copia, y es la número tal. Y luego ya se verá si el cliente luego la tira a la basura porque estaba enfadado y no la cumplimenta o la entrega en la administración. Al final, el proceso de gestión de las reclamaciones, o sea, el proceso de presentación de una reclamación, el reclamado, es decir, la empresa, cuando nos llega el requerimiento de consumo de que se ha recibido una reclamación y que digamos lo que tengamos que decir, pues tenemos 10 días y el reclamante tiene un mes para entregar la hoja en consumo. Esto también es importante. Las administraciones de consumo suelen ser bastante tolerantes y aceptan reclamaciones aunque se las presenten pasado más de un mes, pero sí es verdad que dependiendo de la situación, sobre todo si luego hay un proceso judicial, pues es importante recalcar o anotar en nuestro propio expediente que se presentó fuera de plazo, porque dependiendo de la evolución que eso tenga, pues la empresa en un momento dado puede decir, oiga, pues mire usted, no queremos resolver esta reclamación, nos arriesgamos a que el cliente se quede insatisfecho, porque no se puede satisfacer tampoco a todos los clientes en todas las ocasiones, y nos acogemos a que sea entregado fuera de plazo. Dos aspectos importantes en la gestión administrativa de las reclamaciones son los aspectos de mediación y arbitraje. La mediación es un sistema, es el propio sistema de presentar una reclamación en la oficina del consumidor, entra ya en un proceso de mediación, es decir, la oficina de consumo lo que hace precisamente es una labor de mediación. Y el arbitraje es un sistema específico que normalmente las administraciones públicas ponen a disposición de los consumidores y sobre todo de las empresas. De lo que se trata es de que las empresas se acojan al sistema de arbitraje y lo que hace la administración es que cuando alguien presenta una reclamación se nombra un árbitro, que es alguien con conocimientos, normalmente suele ser un abogado o una persona experta en negociación, que arbitra en el proceso y
dicta lo que se llama un laudo, es decir, hace una especie de sentencia, pero no judicial, es decir, no tiene, esto lo paga la administración, no tiene coste ni para la empresa ni para el reclamante, y bueno, se pretende que sea una solución negociada. Lo que pasa es que el laudo, si la empresa está acogida al sistema arbitral, el laudo es de obligado cumplimiento. Desafortunadamente en España el sistema de arbitraje no ha funcionado porque, bueno, las empresas al principio se acogieron a este sistema, pero al principio todas las resoluciones eran contrarias a las empresas, muchas empresas no estaban de acuerdo y entonces digamos, borraron, se dieron de baja del sistema arbitral. Y para que el sistema arbitral pueda funcionar, la empresa tiene que estar acogida. Entonces, desafortunadamente en España el sistema arbitral se ha demostrado muy poco práctico, no se utiliza prácticamente. Y finalmente, pues tenemos la posibilidad de una reclamación judicial. Y como ya he dicho antes, bueno, aparte de esta frase de más vale un mal arreglo que un buen pleito, normalmente las empresas deberían tratar de evitar todo lo posible que se produzcan reclamaciones judiciales, porque además perjudica la imagen. La reclamación judicial normalmente tiene un componente público, puede ser mal utilizado. Y normalmente lo que sí es verdad es que cuando un cliente decide acceder a la reclamación judicial es porque está siendo asesorado y tiene bastante seguridad en que va a ganar. A veces esas victorias son victorias pírricas, es decir, a lo mejor solo ganan una sentencia en donde se les dice que tienen razón, pero no se les da lo que piden, el dinero que piden, pero la imagen de la empresa se ve deteriorada, ¿no? Entonces, bueno, pues mi recomendación es que las empresas deberían evitar en lo posible ir a juicio, es decir, es preferible llegar a un arreglo. Con esto no quiero decir que se deban atender todas las reclamaciones de los clientes. También en el caso de pequeñas empresas creo que es muy importante tener asesoramiento jurídico. Entonces, tener un seguro de responsabilidad civil es importante porque va a servir en estos casos si se recibe una denuncia. El seguro de responsabilidad civil es obligatorio, pero yo recomendaría el tener un seguro de responsabilidad civil que incluya la asesoría jurídica, el asesoramiento jurídico. Porque las pequeñas empresas muchas veces no tienen abogados ni tienen recursos para meterse en un juicio. Y puede haber, sobre todo si es una pequeña empresa que vende a otras empresas, puede verse en situaciones pues de dificultad porque a lo mejor puedes tener un cliente que sea una empresa muy grande. Ojo, los pleitos, las reclamaciones judiciales suelen darse más en el sector industrial, es decir, cuando tanto vendedor como cliente son empresas. Ahí sí, porque todos los mecanismos de mediación y consumo no están disponibles. Bien, en cuanto a derechos y obligaciones de las partes, esto es lo que dice la normativa. En los apuntes tenéis el acceso a la legislación vigente, a la normativa vigente, que es la que ponía antes en materia de derechos de consumidores y usuarios. Aquí hay un mínimo resumen, ¿vale? Los consumidores y usuarios tienen derecho a que se protejan los riesgos que pueden afectar a su salud. Es decir, yo puedo reclamarle a una empresa porque el suelo es resbaladizo, lo puedo hacer. Por supuesto, la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, es decir, si la empresa me ha vendido un producto que no sirve para lo que me decía que iba a servir, pues tengo derecho a reclamar, etcétera, etcétera, ¿vale? E incluso la indemnización de daños y reparación de perjuicios. Yo le puedo reclamar, si un producto no sirve, si un producto que me ha vendido la empresa no sirve para lo que me dijo que iba a servir, no solo puedo decirle que me devuelva el dinero. Si la utilización de ese producto me ha generado un perjuicio, puedo pedirle daños y perjuicios. Y tengo derecho a que se me subsanen los perjuicios que haya podido sufrir. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, es muy típico o es muy generalizado que cuando un cliente tiene un problema con un vehículo y tiene que llevar el vehículo a lo mejor 3 veces al taller por una avería, pues que en un momento dado reclame a la empresa que le pague el taxi por haber tenido que utilizar un taxi para ir a buscar a los niños al colegio porque no tenía disponible el coche. Hay resoluciones de consumo que han dado la razón al cliente. Si la avería se ha producido en periodo de garantía, que es otro de los derechos de los consumidores, si se ha producido en momento de garantía, la ley dice que el proveedor está obligado a subsanar
todos los problemas que haya tenido el cliente por la no funcionalidad del producto que le ha vendido. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar ahora a la fidelización. Ahora ya sabemos cosas que tenemos que hacer con el objetivo de que los clientes nos compren, con el objetivo de fidelizar al cliente y que nos compren más veces. Como dije antes, como ya dije en la videoconferencia, el objetivo de la fidelización no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir incrementar el negocio de la empresa, que los clientes nos compren más, que nos traigan a otros clientes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. El coste de adquisición de un nuevo cliente es, bueno, hay diferentes teorías, pero mínimo, 6 veces más que el de fidelización. Por lo tanto, la fidelización es una estrategia fundamental que no se puede abandonar. ¿Qué objetivos tiene la fidelización al cliente? Pues reducir los clientes insatisfechos, retener a los clientes actuales, captar nuevos clientes porque otros nos recomienden, conseguir mayor volumen de compras, conseguir nuevas ventas de nuevos productos a los clientes fieles, esto es lo que se llama venta cruzada, y por supuesto mejorar los márgenes. Si yo tengo un cliente fidelizado, probablemente el cliente me comprará. Llega un momento en que, imaginad que tengo clientes fidelizados y tengo una web, pues si pongo un mecanismo para que los clientes me hagan sus pedidos a través de la web, pues no tengo que mandar un vendedor a que tome los pedidos. Eso quiere decir que el coste para mí de obtener un pedido del cliente se reduce. Por lo tanto, mis márgenes van a mejorar. Si además el cliente está fidelizado y yo he sido capaz y soy capaz de entender bien lo que me está pidiendo, pues se producirán menos devoluciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cómo consigo fidelizar a los clientes? Pues también va a depender un poco de las tipologías de clientes. La técnica que utilizo para cada tipología de cliente, pues puede ser un poco distinta. Para un cliente esporádico, un cliente que solo me compra esporádicamente, pues tengo que estar muy presente en sus decisiones de compra para que cada vez que quiera comprar piense en mí. Por lo tanto, pues tendré que tener unos canales abiertos de comunicación, le tendré que informar regularmente de que existo. Es algo así como recordarle que yo existo para que, si os acordáis, en ese proceso de compra, cuando busque alternativas, pues yo esté. Porque como es un cliente esporádico, pues no me va a tener en cuenta siempre, se puede olvidar de mí. Entonces tengo que estar ahí para que se acuerde de mí. Un cliente complacido es el que normalmente me compra frecuentemente o me compra de forma recurrente y además está contento con la empresa. ¿Cómo tengo que, o qué técnica de fidelización tengo que utilizar? Pues si está complacido, posiblemente está fidelizado. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Pues que vea que le hago un trato diferenciado. ¿Por qué? Porque, oye, le considero un cliente pues diferente al resto, le considero un cliente al que le quiero dar una atención especial y además agradecer expresamente al cliente que sea nuestro cliente, pero agradecérselo de forma expresa, no que sienta que lo estoy haciendo con un correo masivo en el que a todos los clientes les estoy agradeciendo que sean clientes. Luego tenemos el cliente enemigo o cliente insatisfecho, ¿vale? A veces el cliente insatisfecho, el problema que tenemos es que habla mal de nosotros. Esto hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces hay que hacer un seguimiento exhaustivo de su satisfacción. Hay que estar pendiente. Fijaros que digo que es cliente, es decir, nos compra, pero no está contento. Pues tenemos que cuidar cada interacción, visitarle, descubrir por qué está insatisfecho, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y finalmente, un cliente que es muy particular, muy específico, es el cliente cautivo. ¿Qué es un cliente cautivo? Es un cliente que nos compra porque no le queda más remedio. Eso ya casi no existe. Por ejemplo, sabéis que las empresas de telefonía cada vez están quitando, o cada vez menos utilizan los contratos de permanencia. Pero el contrato de permanencia es un contrato de cliente cautivo. Claro, si yo tengo un cliente cautivo y no cuido su satisfacción, ¿qué va a pasar? Que cuando deje de estar cautivo se va a ir. Entonces, al cliente cautivo, la técnica de fidelización es transmitirle que aunque sabemos que es cautivo, es decir, sabemos que no se puede ir, nos preocupamos por él y nos vamos a esforzar en darle, en satisfacer sus necesidades para que cuando pueda elegir no se vaya. O sea, es algo así como, sabemos que ahora no te puedes ir, pero oye, te estamos tratando como si te pudieras ir. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, pues existen otras tipologías de cliente y cada tipología de cliente tiene su sistema de fidelización. Bueno, ¿cuáles son los recursos de fidelización? Pues, por supuesto, proporcionar una calidad excelente en el producto o servicio, propiciar un sentimiento de pertenencia, es decir, transmitir al cliente que para nosotros es importante que sea nuestro cliente. A veces una forma de hacerlo a lo mejor es a estos clientes complacidos pedirles, si no les importa, que los citemos como referencia. Es una forma de que el cliente se sienta como algo así como que nos sentimos orgullosos de que sea nuestro cliente. Por supuesto, tener un buen sentido, un servicio de atención al cliente y tener un programa, ¿por qué no?, de recompensas incentivas. Muchas veces, cuando se habla de fidelización, pensamos en esto, pensamos en la tarjetita de puntos, pensamos en... Fijaros, está el cuarto de 4 cosas. Esto por sí solo no sirve absolutamente para nada, a pesar de que haya muchas empresas que se focalizan en esto nada más. No, lo importante es esto. A mí lo que me fideliza no es la tarjeta de puntos. La prueba es que muchos tenemos tarjetas de puntos en la cartera que no utilizamos para nada. ¿Por qué? Yo no estoy fidelizado a una empresa porque me haya dado una tarjeta de puntos. Yo aprovecharé la tarjeta de puntos porque estoy fidelizado. ¿De acuerdo? Porque me das un buen producto, porque tal. Y entonces, oye, que además me das que tienes un programa de recompensas, genial. Esa será la diferencia entre una fidelización, digamos, exclusiva y una fidelización parcial. ¿De acuerdo? Es decir, el programa de recompensas e incentivos solo me sirve para convertir a los clientes satisfechos de compra esporádica en clientes de compra frecuente. Solo para eso. Pero al cliente insatisfecho, al cliente de compra ocasional, a tal, el programa de recompensas no lo va a fidelizar. Para terminar, vamos a hablar en este punto de el seguimiento del control de la satisfacción, el seguimiento de la relación con los clientes y el control de la satisfacción de los clientes. ¿Cómo sabemos si un cliente está satisfecho? ¿Cómo la empresa puede tener un registro fiable de la información de la satisfacción de los clientes? Bueno, pues para empezar, lo primero de todo, tener una ficha de cliente. Es decir, es básico que una empresa tenga en algún sitio, normalmente, hoy día en un ordenador. Yo no recomiendo que tengamos una ficha de cliente en un papel, en un archivador físico. En un ordenador tenemos que tener una ficha de cliente. Pero lo importante no es tener una ficha de cliente con su nombre y su número de teléfono. La ficha de cliente debe contener información de ese cliente. Tenemos que tener información de sus datos personales, según el tipo de actividad que desarrollemos en el mercado, pues a lo mejor también tenemos que tener información, si podemos, pues de sus redes sociales. No digo para utilizarlas, información. O sea, no vamos a ir a las redes sociales a darle información al cliente, pero sí podemos ver lo que dice de nosotros si es que dice algo. ¿De acuerdo? Y por supuesto, fundamentalmente, toda la información relativa a la interacción de ese cliente con la empresa. No puede ser que para saber lo que le hemos vendido a un cliente yo tenga que sacar un listado de contabilidad. Debería tener una ficha de cliente donde los datos de la contabilidad alimenten esa ficha de cliente. Sobre todo porque si tengo una red de vendedores, los vendedores no pueden mirar la contabilidad. Los vendedores necesitan esa información. ¿Por qué necesitan los vendedores esa información? Para preparar las visitas. Si soy una empresa que visito a clientes, no que los clientes vienen a verme a mí, pues esa relación con los clientes es fundamental y la tengo que preparar, la tengo que organizar. No podemos permitirnos el lujo en estos momentos con los costes de comercialización que tienen las empresas y con el estrechamiento de márgenes, que nuestros vendedores salgan a la calle sin saber lo que tienen que hacer o sin saber a quién van a ver. Punto primero. Pero es que incluso sabiendo a quién van a ver, no podemos permitirnos que salgan a la calle sin saber a qué van. Y, por supuesto, no podemos permitirnos que salgan a la calle sin saber qué pueden encontrarse. Porque el vendedor puede saber qué va a hacer él, pero lo que tiene que saber es qué va a encontrarse. Es decir, si yo sé que voy a visitar a don Pepe, a un cliente que se llama don Pepe, no solo tengo que saber dónde está, cómo se llama, por quién tengo que preguntar y qué le voy a decir yo,
necesito saber qué me puede contestar. Porque, por ejemplo, imaginemos que ese cliente ha presentado una reclamación y todavía el vendedor no lo sabe. Pues eso debería estar en la ficha del cliente. Si el cliente ha presentado una reclamación y yo soy su vendedor habitual, pues es normal que lo sepa. Pero a lo mejor resulta que el cliente es un cliente fidelizado que compra a través de la red, a través de la web, y ya ha pedido aquel producto del que yo le voy a hablar. Imaginad la imagen. Resulta que voy a visitarle, te vengo a hablar de un producto nuevo que hemos sacado, y dice, pues mira, si tengo 4 cajas ahí en el almacén. Hacemos el ridículo. Entonces es muy importante la preparación de las visitas y deben programarse con la ficha del cliente bien presente. ¿Qué tipo de visitas hay? Pues hay visitas de promoción, que es eso, te vengo a contar un producto nuevo, te vengo a contar unas condiciones nuevas de compra, o este producto ahora mismo está en oferta, ¿de acuerdo? Y lo vamos a contar. O mira, la empresa ahora resulta que va a desarrollar una nueva actividad, o vamos a abrir una nueva tienda en un sitio. Es decir, las visitas de promoción van a informar de cosas que está haciendo la empresa. ¿Qué hacen las visitas de venta? Las visitas de venta lo que van es a vender. La visita de venta es una visita en la que pretendemos cerrar una operación, o bien porque el cliente ya nos ha hecho un pedido, o bien porque el cliente nos ha pedido información sobre un determinado producto y el objetivo es vendérselo, etcétera, etcétera. Luego están las visitas de seguimiento. Son visitas en las que pues acabamos de mandarle al cliente un pedido y vamos a ver si lo ha recibido convenientemente, cómo le está yendo, etcétera. O el cliente ha hecho una reclamación y queremos saber pues cómo, si la resolución, si está satisfecho, si está contento, etcétera. Y finalmente hay unas visitas de mantenimiento de clientes, no tenemos nada abierto con el cliente, en los pedidos el cliente los hace por internet, se los estamos entregando, no hay ninguna reclamación, todo va bien, no le podemos ofrecer un producto nuevo porque ya nos compra todo lo que nos puede comprar, pero le hacemos una visita para preguntarle por su estado de salud, por su familia, cómo está, cómo le va el negocio, etcétera, etcétera. Son visitas de mantenimiento de clientes, donde demostramos al cliente que nos interesamos por él, independientemente. No solo queremos visitarle solo para vender, sino que nos interesa saber cómo le va. Y dentro de la satisfacción de los clientes, un aspecto fundamental no es solo el proceso de venta, sino el proceso de pedido. ¿Cómo organizamos los pedidos de los clientes? Aquí ya hemos comentado que hacemos visitas de venta, pero es fundamental también tener en la empresa claro cómo se transmiten los pedidos. Yo soy un vendedor, visito al cliente, el cliente me hace un pedido, vale, ¿y después qué? Me voy de vacaciones 15 días y ya entregaré a la vuelta el pedido en la empresa. Bueno, pues esto no. La gestión de pedidos es tan importante para conseguir una satisfacción de cliente como los procesos de venta, de postventa, de gestión de reclamaciones. Entonces, aquí tenemos una, digamos, explicación muy genérica. En los apuntes tenéis otro enfoque también de cómo debe ser un proceso de pedidos. Tenemos una entrada de pedidos. Lógicamente, los pedidos deben tramitarse inmediatamente que nos los transmite el cliente. Si los clientes tienen crédito, es decir, si damos crédito a nuestros clientes, es decir, les entregamos la mercancía y les facturamos después, a eso se le llama dar crédito, pues tenemos que comprobar si el cliente tiene crédito disponible. Porque según lo que comentábamos el otro día, a veces la evaluación del riesgo de un cliente llega a un nivel. Imaginemos un cliente que tiene concedido 3.000 euros de crédito. Y yo le he ido mandando pedidos y me hace un pedido nuevo. Tengo que comprobar si los pedidos que tengo pendientes de cobro son superiores, están en esos 3.000 euros o todavía no han llegado. Imaginad que el cliente me ha hecho un pedido de 1.000 euros, pero ya le he entregado pedidos por 2.500. Pues tendré que tomar una decisión. A lo mejor tengo que llamar al cliente y decirle, mira, me has hecho un pedido de 1.000 euros, pero como ya me debes 2.500, necesito que me pagues la mitad. Me pagas la mitad y te envío todo. ¿De acuerdo? Comprobación de stock. Vale, ya sabemos que el cliente puede pagar. Ahora, ¿y le podemos proporcionar lo que nos ha pedido? ¿Tenemos las unidades suficientes? Etcétera, etcétera. Lógicamente, en el almacén tendrán que priorizar los pedidos. ¿Qué pedidos salen antes? ¿Qué pedidos salen después? Se tendrá que preparar el pedido. Este proceso se llama picking. Al proceso en que yo cojo las mercancías de las estanterías se le llama picking. Y luego tendré que, pues, revisar
que lo que le voy a enviar al cliente es lo que me había pedido. Imaginad una situación en la que no tengo cantidad suficiente, pues hay que hacer una gestión con el cliente y decirle, oye, mira, no tengo cantidad suficiente, hasta mañana no me entra lo que falta. ¿Qué prefieres? ¿Te mando el pedido hoy de lo que tengo y mañana lo que falta o mañana te lo mando todo junto? Eso es una gestión que hay que hacer y eso forma parte, digamos, de la priorización de pedidos. Si yo ya conozco al cliente, pues simplemente puedo tomar la decisión. Si el cliente me dice, oye, que te hice un pedido ayer y no me lo has mandado, no, es que me faltaba, he esperado, te lo mando hoy para tenerlo todo. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el cliente prefiere recibirlo todo junto y no separado, mientras que puedo tener clientes que yo sé que prefiere que le mande lo que tenga y al día siguiente les mando el resto. Bien, una vez que hemos hecho el envío y entrega, se procederá a la facturación. La facturación se puede hacer en el momento del envío, si el cliente es de contado, o posteriormente, si el cliente es de crédito. Y la gestión de cobro, pues serán las gestiones necesarias para conseguir que el cliente pague. Ojo, lo normal en una relación, sobre todo de venta entre empresas, es que lo que hacemos con el cliente es que le giramos un recibo al banco y cobramos directamente a través del banco. ¿De acuerdo? Bien, otro aspecto fundamental en la satisfacción de los clientes, en el control y seguimiento de la satisfacción de los clientes, es saber qué pasa con la competencia, cómo estamos respecto a la competencia. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos conocer a la competencia, nosotros conocer a la competencia, pero esto de me lo dices o me lo cuentas, primo, viene a no basta con que lo sepa yo. Tenemos que preguntar a los clientes que nos digan, a veces con sutileza y a veces con medios más objetivos, mediante una encuesta, cómo nos ve respecto de la competencia. Eso es fundamental. Por muy fidelizado que esté un cliente, debemos saber qué lugar ocupamos en su cabeza en cuanto a la comparación con la competencia. Hombre, si lo tenemos muy fidelizado y está muy satisfecho con nosotros, es probable que considere que la competencia es peor que nosotros. Pero no está mal preguntarlo de vez en cuando. ¿Y eso cómo se hace? Pues mediante encuestas de satisfacción de clientes. ¿Vale? Una forma de hacer un control de la satisfacción de los clientes es mediante encuestas de seguimiento. ¿Cómo se hacen las encuestas de satisfacción de clientes? Pues lo primero es tener un objetivo que queremos saber. Lo siguiente es plantear las preguntas y, ojo, cualquiera no puede hacer preguntas de una encuesta. Esto también es importante. Tenemos que hacer las preguntas de manera que la respuesta que obtengamos nos dé la información que queremos obtener. A veces podemos preguntar cosas y resulta que la respuesta que obtenemos no es la que de verdad queríamos obtener. Por ejemplo, si le preguntamos a un cliente, por ejemplo, con el tema de la competencia, le hacemos una pregunta al cliente donde le preguntamos ¿qué opina de nuestra competencia? O algo así como, ¿y compra usted alguna vez a la competencia? Y le damos la posibilidad de que responda sí, no. Vale, ¿eso nos da algún tipo de información? ¿Nos sirve para algo? Vale, ya sabemos que alguna vez le compré a la competencia. Sí, pero, a ver, eso no me sirve para nada. Porque no sé si le compró alguna vez y ya no le compra. Si le compra regularmente, pero le compra poco. Si le compra regularmente y le compra mucho. ¿Lo veis? Entonces, si yo lo que quiero es saber cómo me percibe el cliente a mí respecto de la competencia, sería mucho más lógico preguntarle, como dice a continuación, con una escala. Es decir, en relación con nuestros competidores, ¿cómo percibe usted a nuestra empresa? Y las alternativas que les damos es, tu empresa es mejor, tu empresa es igual, tu empresa es peor. Eso sí nos da información. Porque según lo que nos contesten los clientes, pues podremos actuar. Oye, que el 80% de los clientes nos percibe peor que la competencia. Es verdad que nos compran, pero nos perciben peor. A lo mejor es que nos compran porque somos más baratos. ¿Vale? Entonces, esa información, esa pregunta formulada de esa manera, sí nos da información. Por eso es muy importante que cuando preguntemos en escalas, evitemos los valores intermedios. Es verdad que en este ejemplo que yo os acabo de poner, el valor intermedio igual nos da información. Pero, sin embargo,
Si yo a un cliente le pregunto, ¿cómo valoraría usted mi producto del 1 al 5? ¿Qué pasa si me pone un 3? Pues que ni fu ni fa. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a un cliente, ¿cómo valoraría usted los productos de nuestra empresa? Y le decimos que la alternativa son muy buenos, buenos, ni buenos ni malos, malos o muy malos. Y la mayoría me contestan ni buenos ni malos, pues la hemos fastidiado, porque ¿eso qué significa? Entonces, por eso cuando demos escalas, evitemos los valores intermedios. Obliguemos al cliente a que se posicione. Muy buenos, buenos, malos o muy malos. Corremos el riesgo de que los clientes nos digan que malos, pero necesitamos saberlo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esa es otra estrategia para hacer encuestas, para hacer preguntas. Normalmente, cuando hagamos una encuesta de satisfacción de clientes, no la mandemos masivamente sin probarla. Procuremos probarla primero. Se la mandamos a unos cuantos clientes, analizamos las respuestas que hemos obtenido para ver si los clientes han entendido bien la pregunta, si las respuestas que estamos obteniendo de verdad nos sirven, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, es hacer las encuestas con una muestra. Y para finalizar, pues la forma de evaluar nuestro sistema interno de atención al cliente es hacerlo de forma continua. Es decir, lo que no podemos hacer es pues gestionar quejas y reclamaciones, pero no preguntar a los usuarios. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros tenemos que estar continuamente monitorizando nuestro servicio, nuestro control, nuestro proceso de atención a los clientes. Y las formas de hacerlo, pues algunas ya las hemos mencionado, quejas y reclamaciones, encuestas de satisfacción, y hay otras alternativas que también se pueden utilizar, como el cliente misterioso, que es mandar a alguien. Ojo, que el cliente misterioso tiene que tener una cierta cualificación. Cogemos a alguien experto, le damos las pautas que debería encontrarse en nuestros establecimientos y le mandamos a que compruebe si efectivamente nuestro personal, nuestra tienda, etcétera, cumple aquellos estándares que hemos definido. El panel de usuarios y los grupos de discusión es invitar a personas, a veces a clientes, a reuniones donde les preguntamos sobre nuestros niveles de servicio, nuestros productos, etc. Normalmente los paneles de usuario y los grupos de discusión los suelen hacer las agencias publicitarias para sus clientes. El cliente misterioso, ¿quién lo suele utilizar? Pues muchas veces lo utilizan las grandes empresas para comprobar si sus distribuidores, sus franquicias, cumplen los requisitos de servicio que les han establecido. Por ejemplo, se da mucho en el sector de automoción. Es decir, las marcas, SEAT, Peugeot, Renault, mandan clientes misteriosos a sus concesionarios para que verifiquen si los concesionarios están cumpliendo los estándares de servicio que la empresa, que el fabricante o que el importador han determinado como que son los obligatorios. ¿Vale? Bien, en cualquier caso, el seguimiento y control de la satisfacción de los clientes es absolutamente clave. Si no nos ocupamos de controlar la satisfacción de los clientes, de medir la satisfacción de nuestros clientes, no nos enteraremos de si están satisfechos o no. Y si no nos enteramos de si están satisfechos o no, corremos el riesgo de que estén insatisfechos, no nos enteremos y los perdamos. Y con esto terminamos este tema, que es un poquito más largo que los anteriores, y seguiremos hablando de clientes y de ventas en la siguiente presentación del siguiente tema.